El núcleo más antiguo y valioso de la ciudad de Granada se asienta en dos colinas que constituyen espléndidos miradores sobre el paisaje circundante. A partir de ellas, la ciudad creció históricamente en torno a 3 ríos, colonizando la llanura que se abre hacia la Vega. 2 colinas, el Albaicín y la Sabica, y los ríos que las flanquean, el Darro y el Genil, constituyen de este modo el solar primigenio de una ciudad milenaria. Esta particular combinación de agua y relieve le suministraron los elementos de vida y defensa necesarios para su supervivencia y desarrollo. Desde las acrópolis del Albaicín y la Alhambra podían controlarse sus cursos de agua y la rica vega que se abre hacia occidente. A sus espaldas y flanqueándolas, potentes relieves que constituían una verdadera muralla natural: Sierra Nevada y la Sierra de Huétor. Y son precisamente estas montañas próximas las que alimentan los ríos de Granada e hicieron posible en época musulmana la construcción de una densa red hidráulica para dar de beber a su población, regar sus cultivos y mover sus ingenios de molienda. En Sierra Nevada nace el río Genil, capturando las aguas de las altas cumbres y conduciéndolas por profundas gargantas hacia la Vega de Granada y más lejos al Guadalquivir. Antes de cruzar la ciudad, una parte de su caudal nutre desde hace siglos una densa red de acequias, en cuyas márgenes surgieron numerosos ingenios hidráulicos. Entre ellas, un ramal de la acequia del Cadí, que entraba a través de las murallas de la ciudad y saciaba la sed de una parte de la Medina musulmana y de la posterior ciudad cristiana. El río Darro, a diferencia del Genil, constituye un curso de agua más discreto, pero ha marcado profundamente el paisaje y la propia historia de Granada. Ha sido, en primer lugar, el agente modelador de ese mágico valle de Valparaíso, que servía de pórtico de entrada a la ciudad por oriente y continuaba hacia la Vega, creando una profunda frontera natural entre las colinas del Albaicín y la Alhambra. A través de ese estrecho valle, ambas colinas se han mirado históricamente desde la distancia, pero también se han comunicado mediante numerosos puentes. En esas riberas urbanas del Darro se localizan aún los mejores ejemplos del patrimonio arquitectónico y paisajístico de Granada, desde la compleja ciudad palatina de la Alhambra hasta los humildes baños árabes o las arquitecturas domésticas de sus casas árabes y moriscas. El Dauro, o Darro, debe su nombre a las arenas auríferas de su cauce, pero sin duda su mayor riqueza no reside en el oro, sino en la propia agua. Esa riqueza líquida, domesticada y conducida a través de la acequia real, es el fundamento de la ciudad palatina de la Alhambra, de sus renombradas almunias, como el Generalife, y de un amplio perímetro de huertas y nobles edificaciones que pueblan la colina y se extienden por los antiguos barrios del Mauror y la Antequeruela. La Alhambra es un vergel merced al agua del Darro, porque es su corriente la que define un espacio feraz delimitado y en claro contraste con el árido relieve circundante. Un espacio de vegetación pensado para la vida, pero también para el placer de los sentidos. En un nivel más bajo que la acequia real, otras 2 conducciones capturaban el agua sobrante y la conducían por cada una de sus márgenes hasta la ciudad baja. Se trata de las acequias de San Juan y Santa Ana, que regaban las estribaciones meridionales del Albaicín y los barrios en torno a la colina de la Sabica, dando alimento a sus numerosos cármenes y creando con ello un paisaje de huertos y jardines que sigue siendo hoy uno de los mejores emblemas de la ciudad. El poblamiento del Albaicín y su consolidación como núcleo de población estable y origen de la ciudad de Granada no hubiera sido posible sin un suministro estable de agua. Y este es el origen de la acequia de Ainadamar, que, al menos desde el siglo XI, ha constituido la arteria hidráulica capaz de asegurar el abastecimiento de agua, utilizada para regar sus huertas o almacenada en los numerosos aljibes que pueblan el barrio.
La acequia de Ainadamar constituye una de las más antiguas de la ciudad y, a diferencia de otras, no tiene su origen en un río, sino en un prodigioso manantial que surge de las entrañas de la vecina Sierra de Huétor. El agua que brota de esta fuente grande del lugar de Alfacar es conducida desde hace siglos hasta la ciudad de Granada, recorriendo la acequia un largo trecho de terreno montuoso donde se ubican lugares como los pequeños pueblos de Biznar y El Fargue, o los históricos cármenes del Pago de Ainadamar, que debe su nombre a la propia acequia, o tal vez se lo prestó. Hoy es posible todavía efectuar un recorrido por sus márgenes, rememorando el paisaje descrito por antiguos cronistas, como Francisco Enríquez de Jorquera, que en el siglo XVII dibujó el recorrido de Ainadamar desde su nacimiento serrano hasta su conclusión a las puertas del Albaicín morisco. Una densa red de aljibes, repartida por todo el barrio, constituía el procedimiento más idóneo para regular las existencias de agua y su adecuada distribución. Buena parte de estos estanques de almacenamiento eran subterráneos y contaban con una o más bocas para la extracción de agua, siendo de distinta cabida de acuerdo con el barrio donde se ubicaban: Albaicín, Alcazaba Cadima, Barrichuelo, Cenete. Normalmente aparecen asociados a las antiguas mezquitas, luego convertidas en parroquias, de tal modo que sus nombres se relacionan en muchos casos con los establecimientos religiosos. En otros, asumen el nombre de la calle donde se hallan ubicados. Hoy en día, carentes ya de uso, constituyen las escalas de un circuito hidráulico por el Albaicín, que es también un paseo por la historia más íntima del Albaicín. Todos ellos han sido recientemente restaurados, siendo uno de los más significativos atractivos del barrio. El Carmen del Aljibe del Rey está emplazado en el núcleo histórico más primitivo de la ciudad de Granada, sede real de la dinastía Zirí, que alcanzó su esplendor durante el siglo XI con Badis ibn Jabús. Situado en un entorno dotada de una gran singularidad histórica y paisajística, el Carmen es hoy un mirador privilegiado sobre la historia y el paisaje natural y urbano de la ciudad de Granada. Desde allí es posible divisar las cumbres de Sierra Nevada, las torres de la Alcazaba de la Alhambra, el Barrichuelo y San Cristóbal, San Miguel Alto, la Cuesta de Alacaba, el convento de Santa Isabel la Real, el Palacio de Dalahorra, las antiguas murallas de la ciudad desde la Puerta de Monaita hasta el Arco de las Pesas, en las inmediaciones de Plaza Larga, la Cerca de Don Gonzalo, la Vega de Granada, Sierra Elvira. Situado entre la muralla Zirí y la placeta del Cristo de las Azucenas, el Carmen del Aljibe del Rey cuenta con un amplio edificio complementado con huerto y otras pequeñas edificaciones. La finca, con forma de rectángulo irregular, tiene una extensión total de 1.710 metros cuadrados, siendo su superficie construida de 428 metros cuadrados en la casa principal. Linda al norte con la muralla de la antigua Alcazaba de la ciudad y una de sus torres. Al sur con el Callejón de las Monjas. Al este con la placeta del Cristo de las Azucenas y calle Aljibe de la Gitana. Al oeste con el Carmen de las Torres. La finca se integró en el inventario de inmuebles del patrimonio municipal tras su adquisición por expropiación forzosa en 1998. Dado el estado de ruina parcial en el que se encontraba el edificio, se procedió a su restauración integral por parte del Ayuntamiento de Granada, recuperándose con ello una pieza fundamental de la trama urbana del Albaicín. La casa principal, de 3 plantas, está compuesta de diversas piezas de distintas épocas, pero aún conserva cierta singularidad y armonía constructiva. Se articula alrededor de un patio cuadrado vinculado al jardín anexo, contando en su lado norte con un cuerpo de escaleras. Dispone asimismo de un patio cerrado sobre la superficie que ocupa el aljibe. En su lado occidental se localiza un amplio huerto, convertido hoy en jardín.
La planta baja cuenta con 2 galerías abiertas apoyadas en columnas toscanas de Sierra Elvira, rematadas con zapatas de acanto y en pilastras, y capiteles de ladrillo con zapatas de traza morisca y una de acanto con remate en cabeza de ave. La escalera, con pasamanos de balaustres torneados de madera y decoración de olambrillas y mamperlán, conduce a las 2 plantas superiores, actualmente destinadas a usos culturales y administrativos. En la actualidad, las obras de conservación y de recuperación para uso público de las antiguas murallas de la Alcazaba Cadima sitúan al Carmen en el centro de un circuito arqueológico que será uno de los mejores atractivos del Albaicín. En estrecha conexión con este futuro paseo, el Jardín del Carmen se configura como un espacio de recreo y descanso, contando con todos aquellos elementos vegetales e hidráulicos que nos transportan a los cármenes tradicionales granadinos. El Centro de Interpretación del Agua constituye una iniciativa orientada a difundir la imagen del Albaicín a través de algunos de sus elementos patrimoniales más significativos, al tiempo que dota al barrio de un espacio cultural susceptible de visita pública, destinado a sus propios pobladores y como recurso turístico. Siempre girando en torno al agua, las diversas salas informan al visitante sobre la importancia del regadío en el Al-Ándalus, las grandes realizaciones de la civilización musulmana en el campo de la ingeniería hidráulica y la asociación del regadío con la introducción de nuevos cultivos que enriquecieron la tríada mediterránea clásica. El elemento más singular de este espacio museístico es el propio aljibe del rey, que presta su nombre al Carmen y se sitúa junto al patio anexo al edificio principal. Se trata del mayor aljibe del Albaicín, pues cuenta con una capacidad de 300 metros cúbicos, dotándose de agua mediante un ramal de la acequia de Ainadamar. Probablemente abasteció ya desde el siglo XI las dependencias y huertas del rey Badís, de ahí que también recibiera los nombres de Aljibe Real, Aljibe Viejo, Alcadín y Aljibe Grande de la Alcazaba. Su boca para la extracción manual del agua se encuentra situada en la esquina sudeste del inmueble, en la Plaza del Cristo de las Azucenas. Se trata de una portada con arco de medio punto y alfiz, ejecutada en ladrillo y rematada por cubierta de teja a 2 aguas con alero de canecillos de madera. Su interior, por el contrario, es una construcción sobria en subsuelo, de aproximadamente 11 por 11 metros de planta, compuesta por 4 naves cubiertas por bóvedas de cañón paralelas que apoyan sobre los muros, 9 pilares exentos y 6 adosados al perímetro que cierra el recinto. Las paredes están enlucidas y el pavimento es de cal, con la finalidad de asegurar su estanqueidad. Existen indicios de 2 lucemas por bóveda, todas ellas cuadradas, menos una circular, que se halla rematada por un brocal de piedra situado en el centro del patio, por el cual se extraería el agua para el servicio doméstico de los habitantes del Carmen. La Fundación Emasagra es una organización sin ánimo de lucro constituida en el año 2007 por la Sociedad Emasagra, que tiene como fines de interés general la preservación del medio ambiente, el uso racional de los recursos naturales, fundamentalmente el agua, y la defensa de la naturaleza, fomentando el desarrollo sostenible.